Confesión de Fe del Hombre 1689, me toca a mí hoy. Seguimos el capítulo 1 y estamos en el párrafo 6, 1.6, de las Escrituras y su suficiencia. Pero quería empezar, yo sé que muchos hermanos están haciendo las clases y siempre dan de su pedacito de la historia, de las cosas de la confesión. Creo que es importante pedacitos ponerlos juntos porque hay tanta historia rica de lo que nosotros hemos pasado, de la iglesia, de las confesiones, la reforma. Y quería poner un poquitico de la parte de la historia. Quería empezar de un contexto histórico bien breve de cómo llegamos a nuestra confesión y una historia cronológica de otras confesiones, cuáles son raíces de donde viene nuestra confesión de 1689. Aquí tengo una lista. Todos acá saben de que tuvimos una reforma protestante, ¿ven? Recuerda, Lutero trabó sus 95 tesis en la Iglesia Católica en Alemania, desafiando sus prácticas, y como dicen los cubanos, se formó. Las cosas se formó, ¿verdad? Todo el mundo empezó a irse contra Lutero y la gente empezaron a escuchar de esta reforma y saben la historia después. No voy a ir breve, no voy a ir en esa historia, pero quiero ver cronológicamente qué pasó. Eso pasó en el 1517, octubre 31. Y en el 1571 publicaron los 39 artículos de religión. Eso viene de la Iglesia de Inglaterra, conocidos como los anglicanos. Y esta iglesia surgió de la Reforma en el siglo XVI. Y entonces por eso empezamos los protestantes, ¿verdad? Como saben ustedes, no sé, de que nosotros llamamos los protestantes esa rama fuera de la Roma católica, de que porque protestamos contra las cosas de la Iglesia Roma, ¿verdad? Los protestantes. Entonces, esta iglesia de Inglaterra enfrentó críticas y llamadas en la Reforma debido a varias corrupciones y prácticas y abusos. Y algunos de ellos, para dar una lista, era retención de prácticas rituales católicas. Ellos seguían haciendo prácticas y cosas de los católicos, favoritismo y corrupción moral entre los líderes. Había mucha política. Y como resultado de esos fallos, había unos grupos de hombres cristianos que comenzaron a levantarse contra la iglesia de Inglaterra, que era bien corrupta y política. Y uno de esos grupos eran los puritanos. Y los puritanos eran un movimiento dentro de la iglesia de Inglaterra. Ellos estaban dentro de la iglesia, pero salieron y buscaban purificar la iglesia de Inglaterra desde adentro, con el objetivo de eliminar lo que veían como prácticas católicas romanas restantes e implementar un patrón de adoración y gobierno más reformado y bíblico. Eso es lo que querían. En aquellos tiempos los puritanos en realidad no creían en la iglesia que debían ser autónomas, pero estaban de acuerdo en que el gobierno debía tener autoridad sobre la iglesia. Ellos estaban un poquitico fuera, pero querían purificar la iglesia. Otro grupo de hombres llamados eran los separatistas o congregacionalistas. Era un grupo dentro del movimiento puritano más amplio que creía que la iglesia de Inglaterra estaba tan corrupta, que los verdaderos cristianos que debían separarse, por eso se llamaban los separatistas, complementante de ella y formar congregaciones independientes. Eso es lo que querían hacer. Se diferenciaban de otros puritanos que buscaban reformar la iglesia de adentro de la iglesia de Inglaterra y creían que la iglesia debía ser independiente y autónoma del gobierno y no permitir que éste le dijera cómo enseñar y gobernar las cosas. Ellos querían pastor autónomo, iglesia autónoma, no querían separarnos totalmente. Y estaban comenzando iglesias locales ilegales contra el gobierno, contra la iglesia de Inglaterra, y fueron perseguidos de una manera bien violenta en ese tiempo. Y al final tenemos los bautistas particulares, que luego ese grupo surgió de los separatistas y congregacionalistas, que se consideraban más radical que todos. ¿Por qué? Porque fueron llamados bautistas particulares, y no solo querían iglesias locales y autónomas, pero también se opusieron a la práctica del bautismo infantil. Y entonces vemos cómo surgieron diferentes grupos de la iglesia de Inglaterra, católica, protestante, y esos grupos se formaron. Entonces miramos en el 1644, la primera confesión bautista del hombre fue publicado. Entonces, ¿cuál era el motivo de escribir este documento? Bueno, uno de los motivos por lo que escribió la confesión fue algo llamado la rebelión de Munster.
Eso lo aprendí ahora leyendo. Y esa rebelión de Münster era de Münster, Alemania. Y la rebelión de Münster tuvo lugar en la ciudad de Münster, actual Alemania. Comenzó cuando los anabaptistas radicales tomaron el control de la ciudad en 1534. Similar a los bautistas particulares, ellos creían y practicaban el bautismo de creyentes, no el bautismo de niños. Ellos tenían eso juntos, porque de cuenta que los bautistas particulares para ellos eran bien radicales, la gente de la iglesia de Inglaterra, porque querían ser autónomos y a la misma vez no querían bautizar a los niños, sino a los creyentes. Entonces esta gente surgieron, pero lo que pasa es que esta rebelión chivó las cosas, porque lo que pasó fue que primeramente quería decirte lo que quería decir los anabautistas. Los anabautistas se quiere decir rebautizados, porque rebautizaban a los creyentes que habían sido bautizados de infantes. Por ejemplo, todo el mundo se bautizaban de infantil, de niño, en la iglesia normalmente, pero ellos no creían eso. Entonces, cuando uno venía a la iglesia y decía, vamos a rebautizarte, porque ese bautismo de niño no califica en lo que es las escrituras. Pero esta rebelión de anabautistas, que luego muchos de Europa se enteraron, creían en un gobierno teocrático, y proclamaron que encontraron a alguien que era descendiente de rey David y declararon a Münster, esa ciudad, como la nueva Jerusalén, para tener un nuevo reino de Dios en la que decían, mira, como si mentiras de que ellos creaban en su mente, cerraron la ciudad, contra la iglesia de Inglaterra, contra el gobierno, pusieron paredes, pusieron hombres, mujeres fuera de su propia ciudad, y también practicaban la poligamía, casaban a niñas muy jóvenes, practicaban el comunismo y la distribución forzada de las riquezas. Por ejemplo, no, tú tienes mucho, hay que dárselo a este hermano que está por acá. Afirmaban recibir revelación directa de Dios, y hasta investigaron después que el gobierno entró ahí, porque duraron un año nada más, después que algunos practicaban el canibalismo. Eso mismo, comían a la gente. Entonces, para distanciarse de tal radicalismo y establecer su propia identidad teológica y social, los bautistas particulares enfatizaron su diferencia a través de una confesión de fe cuidadosamente articulada como la primera confesión de fe de 1600, para distanciarse. Porque la gente decía, mira, estos bautistas particulares, como si fuera una campaña política. ¿Tú ves a esa gente? ¿Te acuerdas de lo que pasó hace 100 años con esos anabautistas? Esta gente está igual, no le creen. Entonces, no, nosotros no somos como ellos. Entonces pusieron su confesión. ¿Están siguiendo? Okay. Entonces seguimos en el 1646, en la confesión de Westminster. Esto era de los presbíteros. Esta palabra no tengo. Por eso no soy uno de ellos, porque no puedo decir la palabra. En 1685 publicaron la Declaración de Fe de Savoy. Esto eran de los congregacionalistas puritanos. Y entonces al fin vemos, y esta gente de los puritanos, obviamente, John Owen, John Bunyan, todos esos hombres duros que nosotros escuchamos hoy en día, los puritanos, vienen de esa declaración. Y al final llegamos a 1689, la segunda confesión de Bautista de Londres, cuando se firmó la primera confesión. Esa primera confesión de 1644, solamente habían 7 iglesias que aceptaban, bien pequeñas. Ya llegamos a 1689 y había 108 iglesias, 33 pastores y líderes que firmaron el nombre de las iglesias. Definitivamente habían crecido, obviamente, ¿verdad? Menciono todo esto porque si miran los formatos de la confesión de Westminster, del Savoy, de la declaración del Savoy y la segunda confesión de nosotros, ellos están escritos en el mismo esquema, si lo miran. Y esto realmente muestra un frente unido entre los protestantes reformados. Aquí abajo les puse un website que pueden ver, donde tú puedes ver comparación uno al lado de otro, ese formato que ven una sistemática teológica de los tres, y pueden ver cuáles son sus diferencias en diferentes colores, ¿no? La mayoría de las diferencias son del gobierno, de cómo gobierna la iglesia y también cómo las cosas de bautismo, obviamente.
Seguimos. Quería enseñarte también, aquí les comparto el formato y divisiones de nuestra confesión bautista. Yo sé que, no sé si muchas personas lo han visto, pero nuestra confesión tiene 30 capítulos, pero son divididos en 6 partes, sistemáticamente, bien colocados, bien articulados. Esto no fue que estos hombres, estos 108 hombres llegaron ahí, decidieron hacer esto. Esa gente trabajaron esto bien meticulosamente, obviamente con el Espíritu de Dios, no inspirado, no es la palabra de Dios, pero se ve que pensaron esto muy bien. Y pueden ver doctrinas fundamentales, capítulo 1 a 8, salvación aplicada, ley y evangelio, principios de deber religioso, y tal, para que vean la división. Y al final llegamos a nuestro capítulo 1, bien dividido también. Si tú miras la división de nuestro capítulo, el 1, de las Sagradas Escrituras, el primer párrafo habla de su necesidad, que habló el hermano Lester. El 3, su identidad. El 4, su autoridad. El 5, que habló el hermano Benji y el hermano Guido. Y ahora estamos en su suficiencia. Nos falta su claridad, su accesibilidad, su interpretación y su supremacía. Todo esto de las Escrituras Santas. Son bien divididos, bien articulados. Y gloria a Dios por esos hombres. Por eso podemos aprender y ver. Y mi punto aquí hoy es vamos a hablar de doctrina, obviamente, pero a la misma vez ver cómo ellos formaron estas palabras y por qué lo hicieron. Es como si fuera, como tú sabes cómo hace Pablo en Romanos, él anticipa lo que van a preguntar la gente que van a ir contra él. Ustedes a lo mejor me preguntan, ¿y por qué? Así mismo ellos más o menos, si tú puedes cómo lo hablan, son gente que quiere decir algo más. Hermano, antes de que se me olvide, no fueron inspirados, pero fueron capacitados. Una palabra, gracias. Es que no quise confundir a la gente. Gracias. Entonces, voy a intentar ¿se lo puse aquí? No lo puse. ¿Vamos a lo puse? Ok, sí. Lo puse en una forma que no estaba pero lo puse esa noche. Anyway, lo que vamos a hablar entonces, vamos a entrar al párrafo 6, y lo voy a leer completo para que tengan una idea y después voy a decir de los 4 puntos de la discusión. El párrafo 6 en realidad está dividido en párrafos 6A y 6B. Va a separarla, lo vamos a leer. Dice así: todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesto o necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras, a las cuales nada, en ningún momento, ha de añadirse ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de hombres. 6b. Sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para un entendimiento salvador de las cosas reveladas en la palabra, y que hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios y el gobierno de la Iglesia, comunes a las acciones y sociedades humanas, que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, según las normas generales de la palabra, que han de guardarse siempre. Amén. Entonces este párrafo se aparece, vamos a seguir un momentito y ponerle el esquema que le voy a dar para no ir muy adaptado. Voy a poner preguntas naturales para que vean los 4 puntos que hice para dividir lo que quieren decir los confesadores. 1, la pregunta es: ¿cuál es la definición de la suficiencia de la Escritura? Vamos a ver la definición dentro de la misma confesión. 2, ¿las Escrituras son suficientes para qué? Otra pregunta natural que sale de esa confesión. Otra pregunta natural es: ¿de qué manera podemos ver la suficiencia de la Escritura? Y al final ponen una cosita al final como 3 aclaraciones de 4. Quieren aclarar bien la naturaleza de circunstancias humanas. ¿Qué pasa cuando no hay nada escrito en la iglesia en la palabra debido a ciertas circunstancias que hay? Entonces, este párrafo que vemos, el párrafo 6, se parece mucho al párrafo 1, y eso es porque notaron que en la confesión, el primer párrafo de todos los capítulos, generalmente da la tesis o el resumen de lo que van a hablar, pero luego dan más explicaciones en los demás párrafos. Entonces aquí está explicando más sobre la suficiencia de la Escritura. Lo que vamos a decir es, si se recuerdan en el párrafo 1,
cuando el hermano les enseñó, dice la primera oración, dice: las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia a los salvadores. Obediencia a salvadores. Entonces lo que están haciendo ahora es expandiendo lo que es la suficiencia. Y vamos a entrar ahora entonces a ver. Entonces la primera pregunta que hay que aclarar cuando leemos el párrafo 1 es lo que dije antes: ¿cuál es la definición de la suficiencia de la Escritura? Y si vemos al final del párrafo 6, en el 6a, los confesadores los dicen. Empiezan con el principio, entonces dicen: a las cuales nada en ningún momento ha de añadirse por nueva revelación del Espíritu, ni por tradiciones de hombres. Entonces, ¿qué quiere decir la suficiencia de las Escrituras de acuerdo a la confesión? Bueno, simplemente que la Biblia está cerrada. A mí es tan simple como eso. Quiere decir, no ha de añadirse más nada en ningún momento, ni por nada ni por nadie. Las Escrituras son suficientes para lograr lo que están designadas a hacer, sin suplementación por nueva revelación o tradiciones de hombres. Tenemos todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos lo tenemos en canón de lo que es la palabra de Dios. Recuerda que esta doctrina se fue escrita en el siglo XVII. Ya conocemos lo que habíamos hablado de los anabautistas, ¿verdad? Porque es importante enfatizar esta doctrina, que los autores querían claramente separarse de las doctrinas de esos romanos católicos y los anabautistas. ¿Y cómo se aplica a nosotros esto, lo que acabamos de decir? ¿Cuáles son las implicaciones de esto, que el canón está cerrado y está suficiente? ¿Qué implica? Bueno, dos razones por dar. Uno, que el canón cerrado implica que otros libros religiosos que afirman ser inspirados por Dios deben ser rechazados como falsos. Por ejemplo, el libro de Mormón, la Tallada de los Testigos de Jehová, el Corán de Islam, los manuales de ciencia cristiana y los libros de Ellen G. White, Adventista del Séptimo Día. Esos son extra bíblicos, right? Son escritos por hombres y mujeres y no el producto del Espíritu Santo. Amén. Dos, un canon cerrado también implica que no hay apóstoles o profetas hoy en día que estén recibiendo nuevos mensajes de Dios. Sabemos que la iglesia está dotada de maestros y predicadores de la palabra, para enseñar la palabra hoy. Pero cualquiera que afirma nueva revelación de Dios y nos ofrece un mensaje como divinamente inspirado o asuma autoridad al mismo nivel que la Biblia, están desviando a la gente. Y tristemente muchos en la iglesia prestan atención a sueños y visiones y compartidos desde el púlpito, y aquellos que falsamente afirman que Dios me habló. Ahora, yo no soy muy dogmático y no quiero poner a Dios en una cajita, pero si tenemos que mantenernos en lo que es lo que creemos, en la confesión, en las cosas que Dios revela, tenemos que ser claros de que cuando una persona nos dice, ya yo tengo gente de trabajo que me habla cada rato, yo tengo mucha gracia con ellos, mucho amor, yo no digo, oye, tú estás mal, no hago eso. Yo simplemente tengo una conversación, le digo lo que yo veo en la palabra de Dios y lo ayuda, porque yo no quiero destrozar un hijo de Dios. No quiere decir que la gente que dicen que son sueños no son hijos de Dios, que no son cristianos. Eso yo no lo creo. Lo que quiere decir que cuando yo entré a la fe, yo tenía una ignorancia increíble. Y cuando fui aprendiendo, dije, entonces en realidad ese fue un sueño que yo, ¿ya? Y tiene que ser muy amable con las personas, como todo mundo puede ser como cristianos. Eso es lo que quiero decir. No podemos ser muy dogmáticos, muy agresivos con las personas cuando dicen estas cosas. Amén. Amén. Vamos a la escritura. Veamos alguna escritura que nos confirma lo que dice la confesión abajo, nos da como referencia. ¿Alguien me ayuda a leer lo que es primero? Hermano Guido, ¿me puede leer primero? El Deuteronomio 4:2 dice: no añadirán nada a la palabra que yo les mande, ni quitarán nada de ella, para que guarden los mandamientos del Señor su Dios que yo les mando. Está claro. Está bastante explícito lo que dice ahí. Y estamos hablando de eso en el Antiguo Testamento, del mismo Dios del Antiguo y el Nuevo Testamento.
hermano Sergio, puede leerme el próximo. Proverbio 30. Sí, la chiquitita no la sé saber. Ok. Proverbio 30, disculpa. Toda palabra de Dios demuestra ser verdadera. Él es un escudo para todos los que buscan su protección. No agregues nada a sus palabras o podría reprenderte y ponerte al descubierto como un mentiroso. Amén. Luego vamos a ver cómo es que Dios, porque uno puede decir rápidamente, sí, pero es un proverbio, sí, pero es un Antiguo Testamento. Vamos a ver después por qué podemos confiar que el consejo de Dios completo es la mente de Dios. Podemos ver, hay temas que no podemos descuidarlos, ¿verdad? El último es Gálatas 1:8, no lo veo yo. Si alguien ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, esto de Pablo se lo dijo a Galacia. A ver si lo correcto. Pablo se lo dijo a Galacia, a la iglesia de Galacia, porque vieron que rápido ellos se cambiaron del evangelio. Ahora, yo te puedo decir que sí, hay otras palabras de la palabra de Dios que uno puede decir tengo diferentes interpretaciones, pero el evangelio, ahí sí, no hay compromiso, ¿verdad? Si alguien ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, le predica otra buena noticia diferente de la que nosotros hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito, lo que ya hemos dicho, si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Entonces aquí vemos la realidad, otra vez, de que no podemos añadir nada, ni nada en la palabra de Dios. Vamos a hacer una pregunta a ustedes para ponerlo en contexto. Si alguien les dice, hermanos, la iglesia, ahí en el Amway Center o en cualquier teatro, Dios va a visitar a su pueblo. Va a venir Dios, el mismo Dios, en forma de Cristo, un ángel o alguien así en pueblo, y le cobran 10,000 pesos por asiento, porque la cosa está de verdad caliente, la cosa está buena. Viene el pueblo de Dios y quiere hablarle específicamente de lo que va a venir de la tribulación. Solamente puede venir la gente cristiana, porque lo único que tienen la revelación de Dios son ellos, y va a venir el mismo Cristo y va a hablar con todo su pueblo. ¿Quién va? ¿Quién paga los 10,000 pesos? Esta iglesia es santa, ¿verdad? Nadie puso la mano para ayudar. ¿Tienes por los 10,000? Bueno, vamos a ponerlo, bueno, porque imagínate, no va a decir 10 pesos, le estaba así un poco extraño, si son 10 pesos. Para es gratis, es verdad. Si lo pones gratis tampoco va. Tampoco va. Gratis. Tampoco va. La realidad es que no va, hermano. Porque Dios, nadie, ni un ángel, nadie va a venir a revelarle nada nuevo. Amén. Eso es mentira. Todo lo que tenemos está escrito en la palabra de Dios. Si tú quieres hablar con Dios, right? Si tú quieres que Dios te hable, entonces lea la Biblia en voz alta y vas a escuchar a Dios. Seguimos. La próxima pregunta, que viene naturalmente a la mente cuando leemos el párrafo y después de definir lo que es la suficiencia, sería: las escrituras son suficientes ¿para qué? Son suficientes, pero ¿para qué son suficientes? No es para todo. En otras palabras, ¿cuál es su alcance y su objetivo? ¿Cuál es el objetivo de qué es suficiente? Porque cuando uno dice que algo es suficiente, debe definirse con referencia a algún propósito, ¿verdad? Pero antes de responder esa pregunta, creo que es importante advertirle que las escrituras no son omnisuficientes. Es decir, que no es suficiente para todas las cosas, en todos los tiempos, en todas las situaciones. Por ejemplo, las escrituras no son suficientes para enseñar a mis hijos a cocinar una tortilla de huevo, ¿verdad? O para aprender sobre la ciencia de la biología y comprender la estructura del ADN. Porque su propósito no es para ser una guía de ciencia. Eso no es su propósito. Tú ves a la gente que está en YouTube diciendo, sí, pero la Biblia no es de ciencia. No, yo no puedo leerla. La Biblia no es de tal cosa, porque ese no es su propósito. Y aquí los confesadores nos dicen exactamente para qué son suficientes. Es igual que yo no puedo traer, otro ejemplo, un manual de cómo reparar un Toyota Corolla
para enseñarle a un cirujano cómo reemplazar una cadera, ¿verdad? Porque no es suficiencia para eso, no es para eso. Es igual que las escrituras no son tu suficiencia, porque la suficiencia siempre debe definirse con referencia a algún propósito. Eso lo se le dicho. Volvemos a nuestra pregunta. ¿Las escrituras son suficientes para qué? ¿Cuál es su alcance? Mira la confesión. Todo tranquilo. Todo el consejo de Dios. ¿Cuál es todo el consejo de Dios? La palabra. Todos los 66 libros. De Génesis a Apocalipsis, ¿verdad? Eso ya lo habló el hermano Guido. Tocante a todas las cosas necesarias para su gloria, su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida. Está expresamente expuesto necesariamente el contenido de la Sagrada Escritura. Entonces dice la palabra que para la gloria de Dios es para la salvación del hombre, dice que es para la fe y para la vida. ¿Qué dice la palabra? Este texto es el más fundamental, que lo vas a repetir 50 veces en el capítulo, porque es el más directo de lo que es la suficiencia de la palabra de Dios, que es el 2 Timoteo, capítulo 3. Empieza el versículo 14. ¿Hay un voluntario que puede leerme esto? Para, hermano. Dice, tú, siendo embargo, Sin embargo. sin embargo, persistes en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Amén. Amén. Esa es la palabra de Dios. La primera declaración, entonces, la confesión, hermano, es para qué la suficiencia de la palabra es para su propia gloria. Esto se refiere a que todo lo que necesitamos saber para la gloria de Dios está contenido en la Escritura. La Biblia nos revela quién es Dios, sus atributos, su carácter y cómo debemos adorarlo y vivir para su gloria. Por ejemplo, yo no puedo aprender la tortilla de huevo, cocinarla, pero sí puedo hacer la tortilla de huevo para la gloria de Dios, ¿verdad? Dicho sea de paso, Dios ha decretado darse la gloria a sí mismo, como dice la Escritura, mediante la revelación completa de sí mismo en Jesucristo. Eso es lo que dice la palabra. Y solo hay un lugar que podemos ir que es completamente suficiencia para todo conocimiento de Jesucristo. Esa es la palabra de Dios. Solamente ahí. ¿Right? Por lo tanto, las Escrituras son suficientes para la gloria de Dios. También las Escrituras son suficientes para la salvación del hombre. La Biblia contiene todo lo necesario para que los seres humanos comprendan el plan de salvación. Esto incluye el conocimiento del pecado, la necesidad de arrepentimiento, la fe en Jesucristo como el único Salvador y la promesa de vida eterna para aquellos que creen. También los confesadores confiesan que las Escrituras son suficientes para la fe. La Escritura proporciona la base y el contenido de nuestra fe y nos enseña en qué y en quién debemos creer. ¿Cuáles son las doctrinas fundamentales de la fe cristiana y cómo es esa fe debe de ser obedecida y practicada? Eso es lo que está hablando cuando hablamos de la fe. Y finalmente la vida cristiana. La Biblia también guía cómo debemos vivir nuestras vidas diarias. Esto abarca principios morales y éticos, comportamientos adecuados, relaciones interpersonales y cómo reflejar el carácter de Cristo en nuestras acciones cotidianas. Les voy a dar una aplicación de esto. Yo no conozco a este tipo, este fue el que cogió. La siguiente ilustración mostrará que la palabra de Dios es suficiencia, no solo para todo conocimiento de la fe y la obediencia salvadora, sino también como la base y el punto de partida en toda la cosmovisión de la vida de una persona. La Biblia no es suficiencia para todo lo que hacemos, pero sí lo que es para todo lo que hacemos para la gloria de Dios, el camino a la salvación y la obligación y el deber cristiano. Imagínanos un típico día, vida de Alejandro.
un estudiante universitario de medicina. La Biblia no sirve como libro de texto para su clase de anatomía, química y filosofía, pero le muestra el camino de sus obligaciones a lo largo de un día tan común. Le enseña a comenzar su día con oración y lectura bíblica, a ser diligente y discernir en sus estudios y a mantener su integridad cuando enfrenta tentaciones como distraerse con redes sociales mientras estudia en la biblioteca y proteger sus ojos y su corazón de desear las chicas atractivas que pasan por el campus. La Biblia le proporciona un registro infalible de la creación y la historia de la redención. Este registro establece ciertos límites y principios que guían a Alejandro en su estudio de la ciencia y la historia. Cualquier teoría científica o filosófica que contradiga las declaraciones históricas teológicas de la Biblia, Alejandro la examina críticamente y la rechaza si es necesario. Y si Alejandro estudia ética médica, la Biblia no solo le da principios sobre la santidad de la Biblia y la compasión hacia los pacientes, sino que también le proporciona una cosmovisión coherente para evaluar dilemas éticos complejos. Al enfrentar decisiones difíciles, Alejandro recurre a los principios bíblicos para asegurarse de que su práctica médica honra a Dios y beneficia a sus pacientes. Amén. Ahí lo tenemos todo. Entonces acabamos de ver para qué son las suficientes las escrituras. Ahora la confesión de manera muy sabia quiere aclararnos de qué manera, punto 3, de qué manera vemos esto en la escritura. ¿De qué manera? Veamos el 6a de nuevo. Dice: todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesto o necesariamente contenido en la Escritura. Entonces aquí vemos la pregunta es de qué manera podemos ver la suficiencia de la Escritura. En otras palabras, ¿cómo es que se observa esto en las palabras? ¿Cómo es que lo miramos? ¿En qué manera? Lo vemos en dos maneras. Lo vemos expresamente expuesto. Básicamente quiere decir que lo vemos explícitamente, explícita. Lo vemos lo que quiere. Algunas cosas explícitas, obviamente, de los 10 mandamientos. No haga esto, no haga lo otro, ¿verdad? En otras palabras, ¿cómo es que se observa? El segundo principio, disculpa, es necesariamente contenido. Eso quiere decir que tienen que ser deducidas o concluidas. Son puestas en la palabra implícitamente, ¿verdad? Algunas cosas en la Escritura, considerando su alcance, como la propia gloria de Dios, la salvación del hombre, la fe y la vida, están de maneras expresamente expuestas, es decir, que son implícitas, y se puede ver que son claramente declaradas en claro. Y algunas de estas cosas son necesariamente contenidas. Ya le dije, como de tal forma son deducidas o concluidas en la Escritura. Por ejemplo, vamos a ir a los ejemplos para seguir con el tiempo. Si vemos, por ejemplo, el Deuteronomio 6, 4 y 5, dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Amén. Aquí vemos explícitamente que Dios es uno, demanda amor absoluto, demanda devoción absoluta y obediencia absoluta. Está claro, no podemos leer este pasaje usando lenguaje simple y un pensamiento claro y llegar a una conclusión. Esto lo dice claramente. ¿Por qué está expresamente expuesto? Eso es lo que dicen los profesores, esa es la forma que lo usan. Ahora, pensando en este pasaje, que hay muchos que enseñan que Dios es uno, ¿alguien me puede decir que si hay un versículo en la Escritura que diga explícitamente que Dios existe en la Trinidad? Eso no existe. La palabra Trinidad no existe y explícitamente no podemos verlo, no lo vamos a encontrar. Es necesario entonces deducir, considerando otras escrituras que explícitamente nos ayudan a concluir la verdad. Aunque no vemos la Trinidad en la Biblia, podemos deducir y concluir que Dios existe en tres personas. Vemos que Dios es Padre, Dios, que Jesucristo, el Hijo, es Dios, que el Espíritu Santo es Dios. Y debemos tener cuidado de que cuando caemos en la trampa de conversaciones, cuando estamos con nuestras amistades o amigos, que siempre quieren decirle: bueno, hermano, tienen que decirme el verso y el capítulo.
todo, verso y capítulo. Esto, verso y capítulo. Porque hay algunas cosas en la Biblia que son necesariamente contenidas, como dice la Escritura. Por ejemplo, si has tenido conversaciones, como te dije, los vecinos o el trabajo, a mí me han dicho, ¿dónde entonces dice explícitamente en la Biblia que el día de reposo se movió del sábado al domingo? Capítulo y verso, por favor. ¿Dónde lo dice? No, explícitamente no lo dice. Nosotros podemos que deducir de lo que vemos en la palabra, de que el día que resucitó ese día el Señor, y vemos en el hecho capítulo, en los capítulos, varios capítulos, de que se reunieron el día cuando resucitó el Señor, y podemos implicar estas cosas. Otra pregunta, ¿dónde dice explícitamente que en la Biblia, que el aborto es asesinato? Explícitamente. No debes abortar porque es asesinato. No lo dice. Tenemos que concluir el consejo de Dios. Por eso nos dice la confesión que son necesariamente contenidas en las Escrituras y tenemos que deducirla del consejo completo de Dios. Pablo dice a Timoteo, 2 Timoteo 2:15, que maneja la palabra de Dios con precisión. Y así nosotros debemos estudiar la palabra nosotros, ¿ven? Con precisión. No como dice eso, sin precisión. ¿Ok? Entonces, seguimos, ya casi acabamos. Vamos a ver ahora el párrafo 6b y concluimos con esto. Vemos al principio, dice, sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para un entendimiento salvador de las cosas reveladas en la palabra, y que algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios y el gobierno de la Iglesia, comunes a las acciones y sociedades humanas, que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, según las normas generales de la palabra, que han de guardarse siempre. Entonces ya vimos en el párrafo sea que toda la revelación de Dios referente a todos los asuntos esenciales está contenida explícita o implícita. Y vemos todo lo que vemos. Ahora, en el párrafo 6, ve la transición, dice, sin embargo. Ahora veremos aquí que el párrafo 6b, que la confesión reconoce que aunque la revelación completa está contenida en las Escrituras, sin embargo, también reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para un entendimiento de las cosas reveladas en la palabra. Necesitamos el Espíritu de Dios. Sabemos que no son suficientes para esto, que tú puedes conocer toda la palabra que quieres conocer. Hay profesores que conocen toda la palabra y no son cristianos. Pero pueden aplicarla debido a lo que acabamos de aprender. Ya el hermano Benji habló eso en el capítulo 5, el Espíritu de Dios, y seguimos adelante porque se nos está acabando por el tiempo. Vemos 1 Corintios, dice, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza por el Espíritu, cambiando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedades. Y no las puede entender porque son cosas que se disciernan espiritualmente. Esto está claro en la Escritura. Ya hablamos de eso en el capítulo 5, como le dije, los confesores quieren abrir más y más claramente lo que están diciendo, que qué es la suficiencia de la palabra. Y para concluir el párrafo 6, otra claridad que los autores añadan, que podemos preguntar con esta pregunta. ¿Qué pasa con aquellas cosas que no están abordadas en la Escritura? Esas cosas que no vemos en la Escritura en ninguna situación. Aquellas situaciones que caen fuera del ámbito de que está expresamente declarado o incluso necesariamente deducido de la Escritura. ¿Qué pasa con eso? Bueno, dice la confesión que hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios, y dice abajo, seguimos, que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza, ¿lo ven? Y de la prudencia cristiana, según las normas generales de la palabra, que han de guardarse siempre. Podemos llamar este punto de la naturaleza de las circunstancias humanas, el último punto, ¿ven? Dice,
una pregunta que salen de esto naturalmente es cuáles son algunas circunstancias específicas que pueden pensar con respecto a la adoración de Dios, al gobierno de la iglesia, que no están explícitamente deducidas de la Escritura. Ya hablamos de eso. Por ejemplo, el estilo de nuestra música para adorar, ¿verdad? A lo mejor a alguien le gusta el rap, ¿no? Venir aquí a rapear, cuando nos dice exactamente, la salsa, a capela, ¿verdad? Solamente salmo. Hay gente que solamente quieren cantar lo que dice la Escritura, salmo, el Salmo 1 hoy y cantamos lo que dice el Salmo 1. Solamente himnos. Circunstancias sobre nuestro horario de reunión, por la mañana, por la tarde, por la madrugada. Yo creo que solamente el hermano Sergio atrás viene por la madrugada. Ya se levanta todo. Circunstancias sobre dónde nos reunimos. En la casa de alguien, se puede hacer. En una sala de conferencia de hotel, como nosotros empezamos. Aquí empezamos esta iglesia en una conferencia de hotel. A veces la Escritura no nos dan detalles específicos, pero sí nos dan principios que podemos utilizar en la Biblia. La Biblia no se enseña cómo poner en orden las cosas que no están específicamente apuntadas en la Escritura. Pero la confesión nos da dos principios que acabamos de ver. Uno es la luz de la naturaleza. Me gusta ese lenguaje, porque cuando hablamos de la luz de la naturaleza, esto significa nuestro sentido común, que lo estamos perdiendo en la nación total. Nuestro sentido común. Otras palabras, necesitamos ejercer nuestro razonamiento humano. Dios nos da razón para ver las cosas como son, de acuerdo a los principios que si aplicamos este principio para decir, por ejemplo, el horario o el lugar donde decidimos reunirnos. Alguien me puede preguntar, bueno, hermano, ¿por qué no nos reunimos a las 3 de la mañana y adoramos en el bosque en la oscuridad? Obviamente, porque esto no tendría sentido para nosotros. Esto no tiene sentido para nosotros, nuestra cultura, cómo vivimos y cómo tenemos el privilegio de hacer las cosas como lo hacemos. Pero, ¿qué tal para un país donde es ilegal que los cristianos se reúnen a adorar? Entonces, para ellos serían totalmente lógico que ellos se escondan, obedecer al Señor y levantarse a las 3 de la mañana en el bosque donde están todos los animales y todas esas cosas para adorar al Señor, porque no quieren ser perseguidos, obviamente, ¿verdad? En esa circunstancia tiene sentido. Vamos a leer 1 Corintios 11, 13 y 15. Juzguen ustedes mismos, dice Pablo. Le dice a la iglesia de Corintios: ¿es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? ¿No les enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo le es deshonra, pero que si la mujer tiene el cabello largo le es una gloria? Pues a ella el cabello le es dado por verlo. Aquí Pablo está respondiendo ciertas cosas que están pasando en la iglesia de Corintios, de que si la mujer debe cubrirse cuando oran, cuando dicen, mira la misma naturaleza, te lo está diciendo todo, usen su razonamiento. Pablo aquí está haciendo un argumento que apela a la luz de la naturaleza. Él está diciendo, juzguen ustedes mismos, la naturaleza misma le enseña. Seguimos el segundo principio. Aquí es la prudencia cristiana, ya terminamos con esto. La prudencia cristiana se refiere al uso de la sabiduría y el buen juicio al aplicar los principios bíblicos a situaciones donde la Biblia no da instrucciones explícitas. Involucra discernir y decidir cómo actuar de maneras que obran a Dios basándose en los principios generales encontrados en la Escritura. Tenemos el otro pasaje que dice la confesión muestra esos pasajes. ¿Qué hay de hacer, pues, hermanos, cuando se reúnan cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación? Igual el versículo 14, 40, uno baja abajo, dice que todo se haga para ¿qué? Edificación, pero que todo se haga decentemente y con orden. Tenemos
podemos usar nuestra prudencia cristiana, no lo hay, aquí decimos, para edificación y para que se haga decentemente. 1 Corintios 10:31 dice, entonces, ya sea que coman o beban o que hagan cualquier otra cosa, hagan lo que para la gloria de Dios. Ahí vemos los principios que podemos aplicar. Por ejemplo, al decidir nosotros aquí en Tabernáculo Metropolitano los servicios que hacemos, a lo mejor algunos preguntan, ¿por qué se organiza la lectura de tal manera? ¿Por qué repetimos en voz alta la lectura bíblica? ¿O por qué se enfatiza la predicación en positivo? Otra pregunta es, ¿por qué hacemos la Santa Cena todos los domingos? ¿Por qué enseñamos la clase de niños inglés? ¿Por qué tenemos una constitución? ¿Por qué nos reunimos para la rendición de cuentas y la oración en grupos de mujeres y de hombres? Etcétera, etcétera. Podemos preguntar todas esas preguntas. ¿Por qué? Bueno, porque en la prudencia cristiana usamos la sabiduría y el buen juicio al aplicar los principios bíblicos y situaciones donde la Biblia no da instrucción explícita para crear un servicio que edifica el cuerpo de Cristo y adorar decentemente y con orden para el fin de hacer ¿qué? Glorificar al Señor. Amén. Ese es el punto que hacemos todos. En resumen, hermanos, hemos visto que las escrituras son suficientes para la gloria de Dios, para la salvación del hombre, para la fe y para la vida. Y también hemos visto cómo estas verdades están expresamente expuestas o necesariamente contenidas en la escritura, como nos aprendimos, y cómo aplicar a la luz de la naturaleza y a la prudencia cristiana en las áreas donde la Biblia no da instrucciones explícitas. Amén. ¿Hay preguntas? Yo creo que fui un poco rápido, pero se me fue el tiempo. Pero muy claro. Ok, muy bien. Oremos. Dios Padre, gracias Señor por estos hombres en estos tiempos, en el siglo XVII, Padre, la Iglesia Universal, que han mirado la palabra tuya para que sea consistente, para ayudarnos hoy día, Señor, a aplicar tu palabra decente para honrarte, para darte la gloria. Gracias, Señor, por este día de descanso, este día de aprender tu palabra temprano. Gracias por los hermanos que están aquí. Que tú nos sigas ayudando, Señor, en nuestra actividad, tu palabra, para conformarnos más a la imagen de tu Hijo, para tu gloria. En nombre de Jesús. Amén.